Cambiamos completamente de tema. Yo te decía que hoy vamos a conocer esta noche una asociación que se acaba de crear, que es AIDATU, y significa eso, Asociación Vasca de Suicidología. Y de la muerte por suicidio casi nunca se habla, se esconde, es tabú, eso está mal visto todavía y a veces incluso da para mucho tema morboso. Esta asociación, ahora nos lo van a contar, yo creo que pretende informar, ayudar y dar visibilidad a este tipo de muerte, al suicidio. Nos acompaña Cristina Blanco, ella es la presidenta de AIDATU y profesora de Sociología de la UPV del País Vasco. Muy buenas noches y gracias por venir. Muchas, gracias. Y como no, también está Iñaki Márquez, muy buenas noches, vicepresidente de OSALDE, que es una asociación, ¿no?, que lucha por el derecho, por ese derecho a la salud entendida como no discriminación, a la salud entendida como a ver qué hay detrás y qué ocurre cuando alguien se suicida. Yo decía al principio que la verdad hay estadística, ¿verdad? Y parece que hay más personas que se han muerto porque se han suicidado que las llamadas muertes por accidente de tráfico. Y yo creo que al principio cuando yo lo leí me sonó chocante, Cristina, perdón. Sí, es chocante porque en realidad es un tema del que no se habla y por lo tanto se sabe nada o muy poquito. Entonces, efectivamente, cuando nosotros decimos este tipo de cifras, las exponemos al público, la gente reacciona, casi con incredulidad, pero es muy cierto, cierto, y es más, son cifras oficiales y no siempre reproducen el número de muertes reales. Claro, porque muchas también están en el silencio, ¿no? En la familia, en el entorno, que muchas veces prefieren no decir cómo ha sido, y esas no figuran como tal. Pero sí que me sorprendió, Iñaki, de verdad, el que hubiera más muertes por parte de personas que se han suicidado que por las llamadas accidentes de tráfico, cuando leemos a menudo que la carretera pues se lleva muchas vidas, ¿no? Sí, en concreto en el País Vasco hay una relación muy clara. En la última década viene habiendo campañas de prevención. De eso también vamos a hablar, si se puede prevenir un suicidio. Sí, luego hablamos. La Ertzaintza maneja las cifras de cómo con las campañas de prevención en accidentes cae espectacularmente, pero como en este otro tipo de cuestiones sobre suicidio o sobre otras enfermedades se previene poco o nada, bueno, está ahí estable. Claro. Y son cifras de escándalo. En el País Vasco están falleciendo 170, 180 personas cada año. ¿Al año? De diferentes edades, cada 2 días fallece una persona. ¿Por suicidio? Por suicidio. Y eso es una cifra alta, alta. Entiendo yo, Cristina, que AIDATU se crea sobre todo por esto, por dar a conocer que la muerte por suicidio es una realidad que está mal vista por algunas personas, tal vez por esa mentalidad que arrastramos judío-cristiana, que no se cuenta, que es tabú y que además el entorno, los amigos, los más íntimos también lo pasan muy mal. Es una muerte en silencio, ¿no? Es una muerte silenciada realmente, ¿no? Sí, por muchos miedos y hay un estigma, hay una culpabilización, en principio por la propia familia mismo, ¿no? Pero nosotros partimos de la idea, no nosotros, sino de la idea de la Organización Mundial de la Salud, de que el suicidio realmente se puede prevenir en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos. Lo que pasa es que, por razones no siempre claras no se habla de estos temas y de lo que no se habla no se arregla, no se sabe. ¿No existe? No existe. O se hace que no existe. No existe, pero sí existe. ¿Eso es uno de los motivos que te creó a moverte para que esta asociación tuviera vida? Sí, en el fondo es una búsqueda que llevábamos varias personas por separado, ¿no? Y que en un momento dado, hace bien poquito, hace apenas un año... La primera jornada ha sido hace unos días. Sí, hace unos días, que fue un poco lo que es la presentación de la asociación. Nosotros llevamos desde agosto realmente como asociación, aunque las jornadas las íbamos preparando con un poquito más de antelación. Pero es eso, encontrarnos una serie de personas que en un momento dado estamos buscando lo mismo, hacer algo, trabajar para visibilizar, para sensibilizar, para prevenir, para desestigmatizar. Y para incluso ayudar a esa persona, a esos entornos, ¿no?, que no saben qué hacer, dónde ir, que se tienen que sentir, entre comillas, a veces culpables. ¿Alguna vez se puede pensar, si yo lo hubiera podido evitar? ¿En qué he fallado? ¿Por qué? ¿Por qué no he podido? No lo sé.
¿Se puede evitar? Casi todas las muertes son evitables. El matiz es el casi. Sin duda hay un número determinado que no. Yendo a este tipo de muertes por suicidio, hay muchas que están vinculadas a la enfermedad mental, a las enfermedades físicas. Diferentes también, motivos. Claro, también a otras cuestiones relativas a acontecimientos vitales, pues porque se desestructuran las familias, se entra en quiebra, O un va a cúmulo la de pobreza, cosas, ¿no? etcétera. O por meras cuestiones más filosóficas o existencialistas. Algunos caen también en ese territorio. Todo ese otro campo previo relacionado con la enfermedad, con cuestiones sociales, con cuestiones culturales, ahí hay un territorio inmenso donde se puede hacer mucho. Y La palabra es estamos en prevención. ello. Se puede prevenir. Si no todo, en casi todos los suicidios hay algo que se puede prevenir. Debiéramos de tener la cultura de la prevención como en otras áreas o temas, ¿no? Sí, claro, porque cualquier enfermedad hay unos planes, unos programas de prevención, incluso a veces, aunque las expectativas de vida no sean muy elevadas, ¿no? Sin embargo, con el tema del suicidio, que hay mucho campo por hacer, desde en el ámbito de la educación, los jóvenes, adolescentes, en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de los medios de comunicación, hay muchos ámbitos en los que podemos trabajar, porque no nos olvidemos que, en definitiva, en muchísimos casos, no en todos, pero en muchísimos casos, el suicidio es una solución definitiva a un problema temporal. Si nosotros podemos ayudar a arreglar ese problema temporal que está generando tanto sufrimiento a esa persona que no ve salida en ese momento, nosotros vamos a poder evitar esa muerte. Realmente a veces es que tampoco es muy difícil. Hay veces que alguien se ofusca y lo ve todo negro, ¿no? Y en ese momento, bueno, yo no sé si es un impulso, a veces está planeado, y si alguien dijera, bueno, si hubiera estado en ese momento, en ese impulso que te dio, ¿no?, a tu lado, ¿lo hubiera evitado? En un porcentaje alto, sí, seguro. ¿Es un impulso o no siempre es un impulso? Hay cuestiones impulsivas, hay cuestiones más preparadas, más organizadas, y hay situaciones que no tienen nada que ver con lo impulsivo. Es el problema de que lo queremos llevar todo a la enfermedad. Asociar, incluso esto que estaba saliendo, asociar prevención con enfermedad. Y es verdad que en un porcentaje elevado sí, pero a veces nos tendríamos que resituar que esto de la prevención a veces es hacer cosas sencillas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tener sintonía, el aprender a comunicarnos con la gente de al lado, que el de al lado o la de al lado sepan que estamos disponibles, pues para acompañarle esa tarde, para escuchar, para estar ahí al lado. Empatía. Claro. Y algo tan elemental como eso, en este tipo de sociedad, con una pérdida de valores impresionante, se va perdiendo. Fomentamos el individualismo en vez de esto otro de la cercanía, de sentirse el de al lado conmigo. Cristina, ¿querías apuntar algo? Sí, que no nos olvidemos que muchos suicidios se producen en chicos entre 15 y esa etapa 20, de la vida, adolescentes también. Sí, que podemos decir, bueno, ¿es un impulso? Bueno, ¿es un impulso o no? Desde luego no es una enfermedad mental lo que hay detrás. Es quizá, como decía Iñaki, pues bueno, estamos en una sociedad que estamos enseñando a los jóvenes a tener éxito continuamente, ¿no? Entonces no hay tolerancia a la frustración. En fin, hay una serie de valores que creo que deberían irse introduciendo entre los más jóvenes, ¿no? Fomentar la resiliencia y luego, por supuesto, hay casos en los que el suicidio se produce por un acoso, por abusos, en fin. Bueno, eso... Sí, eso hay muchas causas posibles, son diferentes, como en diferentes también están estadios de la vida, ¿no? Esa juventud o esa adolescencia que es complicada, que a veces igual nos deja ese primer amor y creemos que el mundo se acaba ahí. Claro, cuando eres más mayor te resulta hasta ridículo, pero cuando lo estás viviendo en primera persona, pues que todo el mundo alguna vez hemos vivido esas cosas, realmente se nos cae el mundo, ¿no? Claro, y todo el mundo no responde igual a los problemas. Pero fíjate, perder una vida por eso, ¿no? ¿Verdad?
con 15, 16, 17 años. Sí. ¿No es terrible? Terrible. Realmente De hecho, es perder la tremendo, vida ¿no? siempre es terrible, ¿no? Porque parece que siempre puede haber una ventanita que se abre. Lo que ocurre es que no sabemos qué circunstancia, qué ocurre, qué botón se aprieta, qué resorte, y tampoco lo que puede pensar esa persona, ¿no? Porque no piensa en el entorno, en la gente que deja, Claro. bueno, a saber lo que pasa por esa cabeza, Y ¿no? que no se nos olvide que es que afecta a todo tipo de población, cualquier tipo de condición social, Por cualquier supuesto. tipo de edad. Es decir, enseguida se tiende a decir, bueno, es cosa de edades avanzadas, bueno, O no, y niños, claro. ¿eh? Y en esa edad intermedia, Y de padres los 30 y jóvenes, tantos, sí. 40 y pocos. Y hay perfiles muy diferentes, lo mismo que causas distintas, ¿no? Y eso Claro. sí es importante. La casuística es enorme. Tendemos a malpensar que hay una vinculación con la enfermedad y entonces queremos hacer esa relación causa-efecto y nos lleva al error. Y que ese silencio que se arrastra siempre, parece que, como apuntábamos, como hablábamos también con Cristina antes, cuando alguien se muere y batalla en una enfermedad, ha sido valiente hasta el final, de alguna manera también tiene esa aureola de que ha sido un luchador. Cuando alguien se suicida, después casi siempre es un silencio total y poco más. Y en algunos casos el murmullo, bueno, esos comentarios, ¿no? Que dan para mucho el morbo, pues si parecía feliz, pues qué le habrá pasado, pues cómo lo habrá hecho. Bueno, da para mucho, ¿no? Pero sobre todo está muy mal comprendido el acto de suicidarse y muy en silencio y un tanto, no sé. Pero tiene que ver con nuestros miedos, con nuestras Totalmente. inseguridades. Y la familia y los amigos. La muerte, y esto es un tipo de muerte, nos lleva a este nivel de inseguridad. Tenemos mucho miedo y, como tradicionalmente hemos amueblado la cabeza para culpabilizar a alguien, Sí. y en este caso nos tendríamos que reprochar a nosotros mismos. Entonces, la tendencia habitual es apartarnos, no hablar del tema, aunque haya Borrarlo. sido alguien muy querido, muy cercano, Sí. nos alejamos. Sí. Claro, nos alejamos incluso cuando hay situaciones de intentos de suicidio, intentos previos, porque eso asusta. Eso también pasa, nos ¿no? remueve a todos nosotros. Ha habido gente que se ha intentado suicidar y por lo que sea, pues no lo ha hecho o ha fracasado. También gira en torno a eso, a su familia, a sus amigos. No sé si el miedo a que lo haga también es otra situación, ¿no? Y por eso necesitamos programas, necesitamos planes, necesitamos estudiar, analizar, para poder ayudar a las familias que tienen en su casa, en su familia, una persona que tiene esta problemática. Se necesita ayuda y se necesita también por parte de, bueno, aquellos casos en los que sean cuestiones de salud o de salud mental, también necesitamos que se cuente con las familias, porque a veces, pues bueno, con esto de la salud mental, pues y la confidencialidad y demás, pues a veces dejamos un poquito al margen a las familias sin darnos cuenta de que son ellas las que están tratando con la persona que no sabes, a veces no sabes manejar, no tienes herramientas. Entonces, ahí hay mucho, mucho por hacer. Mucho por hacer, mucho trabajo por llevar a cabo ese dolor tan tremendo, ¿no? El entorno más cercano, que muchas veces no sabes por qué, se reprocha si yo podría haber hecho algo, o por qué lo hiciste, o por qué me dejaste, y cómo ha sido. Bueno, mil cosas. El suicidio existe. Las estadísticas van en aumento. Parece que lo único que buscamos es la felicidad, pero lo buscamos por caminos muy equivocados. El caso es que esta asociación que se acaba de crear, ahí está, concretamente, bueno, para cualquier persona que quiera recabar ayuda o información, aidatu.avs@gmail.com, la Asociación Vasca de Suicidología, que se acaba de crear, como digo, porque hay que dar voz y no silenciar el hecho de que alguien se haya suicidado. Es una persona que se ha muerto también, que ha fallecido, y que esas circunstancias dejan mucho daño también a la familia y al entorno. Es momento de dejar tanto tabú, porque al final todo radica muchas veces en el miedo que tenemos. Muchísimas gracias, Iñaki, muchísimas gracias también, como no, a ti, Cristina Blanco, a los dos por estar aquí esta noche y porque hay mucho por lo que trabajar, efectivamente, desde edades muy tempranas, en colectivos muy diferentes y seguir hablando de todo ello. Yo cuando queráis estoy dispuesto, bueno, a lo que queráis para continuar hablando de Aidatu, de la asociación y de todo lo que signifique poder entre todos ayudar un poquito a solucionar
al menos ese vacío que dejan y ese silencio que es injusto, porque cuando alguien se suicida parece que hay muertos de primera y de segunda. Acabemos con eso. Gracias y buenas noches. De Muchas verdad que gracias. sí. Encantada. Gracias. Lo mismo. Cambiamos de tema completamente, nos vamos al mundo, bueno, pues a un mundo muy creativo, muy de diseño. La verdad es que merece la pena que conozcas la obra de Katerina Kaminska. Ella vino de Ucrania, le enamoró Bilbao, está aquí, tiene muchísimos proyectos, pero uno de ellos realmente es colorista, tiene color, sabor, olor. Es una gran creativa. Fruit Art Ramos, centros florales y de vegetales frescos maravillosos, bueno, para que los disfrutes como regalo, para decoración, para eventos. De verdad que dan ganas de comerlos, pero los tengo que dejar ahí porque quiero enseñártelos. Enseguida estamos con ella.